¿Pero se le muere el paciente o no se le muere el paciente? Vamos al... El 5. ¿Y si es más? ¿Y si es un 50? Ahí tiene que haber algo. Conlleva que tú uno cumpla los protocolos, lo que uno aprendió, la ¿Y si es ética. oncólogo? Bueno. ¿Y si es geriatra? Se le mueren todos. Oye, entre todo esto, no hay geriatras veterinarios. Aviso. ¿Ah? ¿Eh? Se viene la temporada de geriatría. Oye, es interesante esto porque efectivamente pasa de que a veces cuando tú eres excepcional en algo, se van a morir más pacientes. En medicina. Por ejemplo, si eres un buen cirujano, se empieza a aumentar cada vez más la tasa de mortalidad. Ahí viene por qué. ¿Se arriesga más? ¿Se arriesga más? No sé. No, porque yo sé que él opera mejor que yo. Entonces tengo este paciente que es un cacho y se lo voy a mandar ahí. Sí. Se lo enviamos. Sí. Pero te orientaría de alguna manera, ¿no? Por los demás, se te están muriendo más cositas. Sí, porque estáis viendo los que no quieren ver nadie. Y eso te hace peor médico, ¿no? No sé, quizás lo personal, pero no sé si a la vista de los demás, hablando como con la poca ética entre compañeros, no sé, estoy tratando de pensar de que, pucha, No, se le está muriendo más. te estoy preguntando a ti, ¿eso es ser mejor médico o no? Yo creo que sí. Sí, porque tenéis desafíos más grandes, tenéis la confianza de tus colegas y te llegan cosas más difíciles. Obviamente que vaya a tener más fallas. Pero otro que no fuera tan bueno como tú va a tener el doble. ¿Me entiendes o no? Entonces esto es súper interesante porque tiene que ver cómo tú veís a tus colegas cuando fallan. Falla porque es malo, porque lo hizo mal, falla porque en realidad la cosa estaba muy difícil. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Cómo vemos a nuestros colegas? ¿Cómo vemos a ese buen médico que tiene que ser disciplinado? ¿No es cierto? No que no se le mueran los pacientes. ¿Qué otra cosa tiene que tener este buen médico? Tiene que estar actualizado, ¿sí? Tiene que ser capaz de botar sus paradigmas, ¿no es cierto?, en forma constante. ¿Qué atribuciones más le colocan? Tener claro quizás los costos-beneficios en el sentido de que vale la pena operar y pero aceptar estoy hablando no se riesgo. De él, sus condiciones. Tus condiciones, ¿cómo te ves para ser un buen médico? ¿Cuáles son las condiciones que tienes que tener? Porque yo me tengo que mirar. Tú te tienes que mirar. O sea, la pregunta es cómo ser buen médico, te lo podía hacer de miles de formas. Cómo ser buen hijo, cómo ser buen esposo, cómo ser buen amigo. Sí, hay una serie de características que tiene que tener este médico, ¿no es cierto? Tiene que ser disciplinado, ya dijimos, tiene que ser ético, tiene que tener empatía, tiene que estar apasionado. Para tener energía tiene que tener pasión, ¿no es cierto? Hay una serie de condiciones. Es súper interesante que piensen en eso porque yo creo que uno tiene que saber más o menos en qué se quiere compartir. Tiene que tener claro. Y entonces hay una serie de formas para hacerlo, ¿no es cierto? Aquí está Harzer, y yo creo que me hagan un retrato así, ¿no es cierto? Sí, ya estoy canoso, ya, así, todavía no estoy tan pelado, pero para allá voy. Bueno, y aquí está el decálogo. 1, estricta asepsia. Manejo holístico suave, correcta hemostasia, preservación de los volúmenes sanguíneos, cuidadosa aproximación de los tejidos, cierre del espacio muerto, ausencia de tensión de los tejidos. ¿Qué es hístico? Hístico. Tejido. Histología. Vamos a ver uno por uno. Miren esto. Dice la disminución
del número total de bacterias que entran en contacto con la herida disminuye el riesgo de infección. Esterilización de instrumental y equipo, desinfección del pabellón inmueble, otros, antisepsia del paciente, el cirujano y su personal. Fíjense que algo interesante, hay 3 palabras clave aquí: esterilización, desinfección y antisepsia. Cada una de esas tiene una fórmula de hacer. Lo vamos a ver. Y eso tiene un impacto en el resultado del procedimiento. Entonces yo voy a esterilizar el instrumental en un autoclave, lo voy a esterilizar con ozono, lo voy a esterilizar con plasma, lo voy a esterilizar con calor. No puedo esterilizar al paciente. No le puedo quitar todas las bacterias. Lo que sí puedo hacer es bajarle el número de bacterias a mis manos, al paciente, ¿no es cierto?, en el área quirúrgica y todos los que están involucrados en el proceso. Entonces, esto ya les comenté que da buenos resultados. O sea, si uno sigue, pero es todo o nada. Aquí uno se la juega todo o nada. O está estéril o dejó de estarlo. No hay medio. No hay intermedio. Entonces, algunos me dicen, doctor, pero ¿sabe qué? Yo he visto en el campo que el doctor llega, saca el instrumental y total la vaca está toda cagada y con barro y tiene un corte aquí en la pata y llega a sacar el instrumental y luego suelta. La lava la herida así con agüita, chupaflavina y después lo sutura. No esterilizan. Porque ¿para qué? Pues? Porque yo le pregunté y me dijo, no, que ¿para qué? Pues si está la herida con caca y con barro, ¿para qué si el instrumental está limpio? Está lo mismo. Y usted me dice ahora que no, que hay que esterilizarlo. ¿Cuál será su respuesta a eso? Está bien, sí, es verdad. Pero no todo es tan aparente, ¿cierto? ¿Qué es lo que le diría a usted? ¿Cuál sería su respuesta? Porque ustedes pueden estar en el campo. Yo he estado haciendo el campo, ¿no es cierto?, haciendo una cirugía y de repente empiezo a mirar para allá, miro para acá y ¿qué hay tanta gente? Primera vez que un veterinario haciendo una cirugía. No, que primera vez que vemos a alguien que usa guantes para hacer la cirugía. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo de una forma y de la otra? Bueno, ustedes tienen que pensar de que ustedes son agentes infecciosos, son fomites, en potencia. Las bacterias que andan trayendo ustedes no son las mismas que hay en el campo, en la caca y en el barro. ¿Sí? ¿Han pensado en eso? Esto es microbiología ambiental, así se llama. Y las bacterias que ando trayendo yo son súper poderosas. Las que están en la clínica y en el hospital son monstruosas. ¿Sí? Porque están acostumbradas a la desinfección, a algunos agentes, a los antibióticos y se van poniendo cada vez más resistentes. ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces uno tiene la obligación de esterilizar su instrumental porque además le puede pasar una enfermedad de un animal a otro. Lavarlo no es suficiente. Ustedes estudiaron microbiología, ¿no es cierto? Ya. ¿Esto sabe para qué sirve? Para que ustedes lo hagan mejor en el ámbito en que estén. Porque obviamente a los que les gustan las vacas y van a hacer eso, probablemente no van a tener un pabellón como los que yo les voy a mostrar, ¿no es cierto? Pero ustedes, las condiciones, si tienen el conocimiento, lo van a hacer mucho mejor que cualquiera. Entonces, si yo voy a suturar esa vaca, no me voy a poner al lado del camino para que me tiren el polvo, ¿no es cierto? Y a todo el sol. Me voy a poner en un lugar sombreado, ¿no es cierto? Con un fardo de paja, voy a lavar, voy a tener mi instrumental que está esterilizado. Puede ser esterilización en frío, pero va a estar estéril. Y mis resultados van a ser mucho mejor que otro que no hace lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Voy a lavar la herida, voy a usar paño de campo, voy a hacer todo como tiene que ser en regla. Y mis resultados van a ser diferentes a los del guaso. Aquí hay una cosa que se llama escenografía quirúrgica. ¿Habían escuchado hablar de la escenografía? Siempre en la tele uno dice, la escenografía. Bueno, en el pabellón también hay escenografía.
Y esa es la escenografía para un reemplazo total de cadera. THR. Así le llaman los gringos. Es una cirugía que dura entre 3,5 a 5 horas. ¿Cómo están vestidos espaciales eso? Bueno, en humano usan completo, eso sí que son como así como biohazard, trajes para peligro biológico, porque obviamente también dura como 5 horas la cirugía y el riesgo de contaminación por cada minuto después de las 2 horas se incrementa un 1%. Entonces en estos pacientes tienes que tomar medidas especiales. Entonces estos gallos preparan esto, están aislando al paciente, miren, lo tienen aislado completito, ¿no es cierto? Y están forrando en la patita, que es un lugar de alta contaminación, aunque el perro lo bañaron antes de la cirugía. Y después que terminan, se sacan todos los guantes y cambian los guantes y se ponen guantes nuevos. Y ahí empieza la cirugía. ¿Sí? Ahora, para hacer una sutura de piel, ¿vale la pena hacer esto? No, esta es una escenografía para una cirugía de 3 horas y media o más. En cambio, este es una cirugía abdominal. Estas son fotografías del hospital de Virginia Tech, el Teaching Hospital que tienen ahí en la universidad, donde hice 8 meses de residencia. Lo pasé muy bien. Y esa es una cirugía abdominal y tiene otra escenografía. ¿Sí? ¿Se nota o no? Porque el fin es diferente. Pero están cumpliendo con el requisito de estricta asepsia. Entonces hay un anestesista que está mirando al paciente, lo está monitoreando, ¿no es cierto? Aquí hay una manguera, hay una bomba, le están poniendo fluidos. El paciente está controlado, ¿no es cierto? Y está aislado. Manejo delicado de los tejidos. Esto es un traumatismo quirúrgico reducido al mínimo, conocimiento anatómico respetando la vascularización, inervación e implantación de los tejidos. Obvio que ustedes ya estudiaron anatomía. Todos pasaron anatomía aquí, ¿no es cierto? Oye, alguno que no. No, porque no podrían estar aquí si no saben anatomía. Es un prerequisito. Pero yo a veces voy a hacer una cirugía y no me acuerdo. Digo el abordaje aquí, cómo va. Voy, me meto, busco el libro de cirugía, busco el abordaje, miro los nervios, las arterias, tengo que tener cuidado, tengo que mover este nervio para acá, le pego una repasadita. ¿Sí? No llego y me meto así, ya. Porque esto no es una carnicería, ni siquiera los carniceros. El otro día estaba viendo cómo despostan a un animal y lo hacen así. Increíble. Entonces uno tiene que mirar un poco la anatomía cuando no se recuerda. Disminución de los hematomas y hemorragia, instrumental adecuado y buena condición con filo, esto es algo importante, ¿no es cierto? Si uno disminuye los hematomas y la hemorragia, también disminuye las infecciones postquirúrgicas y el paciente se recupera más rápido. Mínima manipulación de los tejidos. O sea, este es un instrumental que se llama Backup, que es una pinza Backup que tiene unos dientes especiales, una estría para sujetar el tejido. Entonces uno no lo daña. Y esa pinza que está acá abajo se llama, le dicen ángulo, pero se llama Adson Brown. Y sirve para ir separando los tejidos y uno se va metiendo, por ejemplo, hay un vaso aquí, y uno se va metiendo así, pasa por el otro lado, le pasa, toma el hilo, ¿no es cierto?, de sutura, lo pasa y lo puede ligar. ¿Sí? Trato delicado de los tejidos, porque no le paso así, ya, porque va a tener una hemorragia, porque no sé qué daño voy a provocar. Cada cirugía tiene una forma de abordaje. Correcta hemostasia, conjunto de acciones para reducir las pérdidas de sangre durante la operación y después de esta. Constituyen el arte y la ciencia de la hemostasia, ¿no es cierto? La cantidad de hemorragia y coágulos en una operación quirúrgica son directamente proporcionales al riesgo de infección. Las hemorragias disminuyen la visibilidad del campo quirúrgico. Las hemorragias postoperatoria retardan la curación y favorecen la infección.
Todo esto son cosas súper racionales, que ustedes me imaginan que son bien simples, no tienen ninguna complicación. Entender que esto es bueno para el paciente si uno le elimina las pérdidas de sangre. Puedes ver mejor, con sangre no se ve nada. Y además la sangre duele. ¿Duele la sangre? ¿Duele o no duele? No duele. Sí, duele. ¿Duele la sangre o no? ¿Duele la sangre? ¿Sí o no? ¿No duele? Sí duele. La sangre extravascular se produce, es un cuerpo extraño y duele, así que hay que eliminarlo. Si tenías una hemorragia cerebral y tenés la suerte de sobrevivir, te va a doler, porque te va a irritar las meninges. Si tenías una hemorragia abdominal, te va a doler, porque te va a producir una peritonitis. No grave, pero te va a producir peritonitis. Y si está en el tórax también, ¿sí? La sangre duele. Entonces hay que eliminarla. Nuestros pacientes, si llegan a sangrar más de la cuenta, hay que sacarle la sangre con apósito, lavarle el peritoneo y sacarle toda la sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además es un súper medio cultivo, pues las bacterias crecen ahí, pero felices. De hecho, yo tenía una profesora, yo todavía me acuerdo de ella, la doctora Poquet, profesora de microbiología, y que nos hizo hacer un agar sangre. ¿Han visto esa cuestión? Un medio cultivo. Decía, Aguilar, esto es 9. Y yo, no, pero esto es 9, me decía. ¡Achú! Lo tapó y lo metió en la estufa. A la otra semana teníamos práctico de microbiología, me dijo, mira, aquí está tu placa Petri, así. Y tenía un bosque de microorganismos. ¿Ah? Ahí creció todo. Y yo estaba sano. Entonces, por eso que usamos mascarilla en cirugía. Porque sabemos que nosotros podemos transmitir contaminaciones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que evitar la hemorragia, además porque la sangre es vital para el paciente. Aunque muy pocos pacientes se mueren por hemorragia. Compresión sobre el hueso subyacente, compresión bidigital, compresión con gasa montada, oclusión por torsión, electrocoagulación, clean metálico, ligadura y transficción, hipotensión general controlada. Doctor, ¿no puso el cautín? No, el cautín no es un instrumento quirúrgico. Y provoca tremendo daño. ¿Sí? Si lo tuviéramos que graficar, ¿no es cierto? El daño del cautín, vamos a quemar ahí, porque eso es lo que hace, quemar ahí, y el daño va a ser como el porte de la pieza. No sigue el principio de cirugía moderna, que es trato delicado de los tejidos. O sea, eso es del papiro Smith, ¿sí? Pero caliente. Hoy día no es necesario. Lo hacemos por electrocoagulación y vamos a electrofulguración o electrocoagulación. Uno lo coloca y las células se evaporan. Así que el daño va a ser como del círculo de afuera. Y por láser va a ser así y el daño va a ser más pequeño todavía. ¿Sí? El láser está mucho más concentrado. Sin embargo, hay gente que sigue usando el cautín. Ustedes no, ¿no es cierto? Por lo menos cuando estemos en el práctico no. Después ustedes hagan lo que quieran, pero ya van a saber que le están haciendo un daño al paciente. Compresión con gasa montada. Esta es súper simple. Se pone una pinza de esas calmas que son largas o una Kelly, ¿sí? Y uno monta la gasa ahí. Entonces va a pasar de que de repente se les salga o se les corte el muñón. ¿Todos han visto una osterectomía? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Si no, la vamos a ver ahora. Y se te arranca el muñón y empieza a sangrar. Doctor, está sangrando. Y empieza así a salir la sangre en borbotones, así. Y se llena la cuestión. Doctor, ¿se va a morir el paciente? No, no se va a morir. No va a pasar nada. Tómenlo con calma. Yo voy a llegar y ustedes, ¿qué es lo que deberían hacer? Yo les voy a enseñar esta técnica. Entonces yo voy a decir, oye, presionen la arteria aorta, ¿no es cierto? Debajo del hígado, con la gasa montada. Le apretáis ahí
y deja de sangrar. De ahí para abajo. Corta. Entonces yo me pongo los guantes, voy a limpiar la zona y les voy a encontrar el muñón y lo vamos a ligar. Así y bueno. Tenemos 5 o 10 minutos para hacerlo. ¿Sí? Estas cosas salvan vidas. ¿No es cierto? Cualquiera de esas salva vidas. Ligadura y transficción, les vamos a enseñar cómo hacer una ligadura, cómo hacer una transficción. Hipotensión general controlada, eso lo tiene que hacer un anestesista entrenado, que los hay, muy bueno, que les baja la presión. Tú les dices, oye, está sangrando mucho, hipoténsamelo un poco. Y le ponen ahí medicamentos, ¿no es cierto? Lo tienen que tener controladito. Y les bajan la presión y dejan sangrar. Y a ustedes les dan tiempo para poder actuar, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el electrobisturí, pinza hemostática, ¿no es cierto?, que presionan estos son clips, una automática y otra que es mecánica, ¿no es cierto? Esta se aprieta y va tirando los clips así. Esta tenés que tener un egipcio ahí que le ponga, que te vaya armando. ¿Sí? Generalmente el arsenalero es el que lo hace. Y las dos tienen ventaja y desventaja, alguna que no tenéis que estar poniendo los clips y la otra dura mucho más tiempo y no son desechables. Ahí están poniéndose los clips que son de dos materiales, acero o titanio. Eso es el vaso, se va a hacer una esplenectomía. Entonces en vez de estar haciendo ligadura de cada vasito, le colocáis clip. Eso queda adentro. Una hemorragia grave o prolongada puede dar lugar al shock, la hipoxemia progresiva y la muerte del paciente. La mansa novedad. No solamente por cirugía, ¿no es cierto? Cualquier accidente va a provocar este tipo de inconveniente. Entonces tenemos que saber cómo poder tratar a estos pacientes. Porque hay diferentes tipos de shock. ¿Sí? Hipovolémico. ¿Otro? Anafiláctico. ¿Escuchó? Térmico. ¿Otro? Cardiogénico, neurogénico, anafiláctico, séptico, etc. ¿No es cierto? Son todos diferentes, pero parecidos al mismo tiempo. El único que se trata diferente es el cardiogénico. Los otros tienen bases terapéuticas muy similares. Y lo que hay es un desbalance entre la demanda y la oferta de oxígeno. Entonces, tenemos que tratar de que estos pacientes reciban primero fluidoterapia cuando pierden una cierta cantidad de sangre, ¿no es cierto? La asistencia del paciente en intervención con una vía venosa permeable facilita la entrega de fluido en forma eficiente. Esto es una regla. O sea, si ustedes van a anestesiar a un paciente, deben ponerle una vía venosa permeable. ¿Sí? Así de corto. Entonces, como va a ponerle en un cuadrito así, a todos los pacientes que anestesien, le vamos a poner vía venosa. Si no le puedo garantizar una vía venosa, está en serio riesgo el paciente, igual que tenemos que garantizar una vía aérea permeable. Dos reglas fundamentales. La utilización de fluidoterapia y transfusiones sanguíneas debe considerarse. Nuevos suelos expansores del plasma son de utilidad y practique la transfusión. Aquí vamos a los números importantes. ¿Cuánto es el porcentaje de sangre de un paciente? ¿Cuánta sangre tiene? ¿Peso vivo? Tenéis mucha sangre. ¿Has escuchado eso? ¿Tenéis mucha sangre? 20% es mucha sangre. ¿Cuánto? Entre un 8 y un 10%. Un 8 y un 10% del peso vivo. Vamos a poner un 10% más fácil calcular. De ese 10%, ¿cuánto puede perder en forma segura? Piensa en un paciente que le sacamos 450 ml para hacerle su autotransfusión.
Entonces le saco sangre, a ese paciente el reemplazo total de cadera va a estar 5 horas en cirugía, puede ser que necesite sangre, lo mejor es ponerle su sangre. Entonces le saco 450 ml 20 días antes de la cirugía. Y cuando llega la cirugía le pongo su propia sangre. Más bueno, bonito y barato. Y seguro. La sangre la voy a tener 35 días guardada. No le pasa nada. ¿Cuánto puede perder en forma segura? Hasta un 20% del total de sangre. O sea, un paciente que pesa 10 kilos tiene 1 litro de sangre. Puede perder 200 sin problema. Aquí lo reemplazamos con cristaloides. O sea, suero fisiológico, Ringer lactato, glucosalina, cualquier cosa. ¿Sí? Da lo mismo. Y si pierde un 30, le ponemos más suero. Pero aquí se perdieron más cosas que volumen. Estamos perdiendo glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaqueta, albúmina, proteína y un sinnúmero de otras cosas. ¿Podríamos suplirlo con cristaloides? No, ¿qué más tenemos que agregar? ¿Qué es lo que se perjudica aquí funcionalmente? Hay una presión hidrostática y hay una presión oncótica. Entonces, si yo le tiro más cristaloides, como a llenar ¿cómo se llama? Un colador. ¿Llenado un colador? ¿Le tiráis agua? Porque le falta algo que mantenga. Entonces le vamos a poner cristaloides más coloides. ¿Conocen algún coloide? El más lindo, el más bacán de todos los coloides existentes. Esto es lo que vamos a hacer con los pacientes, ojo. Llegó atropellado, ¿no? Y no sé qué hacer. Se me fue todo a blanco. ¿No? No tengo idea. Se lo voy a mandar al otro colega porque no me acuerdo qué hacer. Y ahí le empieza a tirar algo. Usted estaba durmiendo cuando le explico esto. ¿Ah? Justo estaba durmiendo. Ya, en orden de bueno, plasma fresco congelado. ¿Han escuchado hablar de ese? Plasma fresco congelado. Sí. Se quedan hasta los factores de coagulación. Entonces, oye, viene con warfarina, ya, métele vitamina K y mándale un paquete de plasma fresco congelado. ¿Cómo? Precipitado. Segundo. ¿Cuál es mejor? Después de ese, porque ese es el number one. No, estamos hablando de coloides. Almidones. Esos duran 24 horas. Tienen poca reacción. Pero son más prolongados. Y después está la gelatina. Esos son los tipos de coloides que existen. Entonces tengo que darle coloides y cristaloides. Y si sangra más de un 30%, no puse. Tengo que ponerle sangre entera o ponerle cristaloides, coloides más un paquete de célula roja o un paquete vascular aglomerado, ¿no es cierto? Eritrocito aglomerado, así se llama. Ya sabemos entonces cómo tratar a un paciente con hemorragia. ¿Viste? En 5 minutos aprendieron eso. ¿Qué es lo que tienen que ponerle?
Ahora, ¿cuánto va a sangrar el paciente? ¿Cómo sabes cuánto sangró? O está sangrando. Está en ese proceso. Con esto vamos a terminar. Vamos, son los 5 últimos minutos. Pónganle ahí la ¿ah? Con los ADP que le queden. ¿Ah? Hay una cosa. ¿Sí? Estamos en la cirugía. ¿Están operando ustedes? Doctor, está sangrando mucho el paciente. De hecho, yo voy pasando así, voy mirando. Y digo, no, está sangrando mucho. A ver, ¿qué es lo que están haciendo? No, por el que allá. Vamos a poner los guantes. Terminamos la cirugía luego porque está sangrando mucho. ¿Cómo sé eso? Porque a la tinca tengo buen olfato. Huelo la sangre al kilómetro. ¿No? Entonces, o me dice el anestesista, el doctor le está subiendo la frecuencia cardíaca, le está bajando la presión y está pálido. Puede ser una hemorragia, pero puede ser que sea otra cosa. Bueno, ahí vamos a contar las compresas. Las compresas que usamos aquí son 4x4. Y esas aguantan como 30 ml de sangre. Vamos a usar las compresas húmedas. Y cuando se saturan, las vamos a dejar de usar. No antes. ¿Sí? Se saturan con 30 ml, ya lo tenemos medido. Entonces, si ocuparon 5 compresas, yo mido 5 por 3, son 15, son 150 ml de hemorragia. No hay que estrujarla, está prohibido hacer eso. Ni botarla. Las compresas se cuentan al principio y al final de la cirugía. De hecho, cuando hay así cirugía sangrona, y que yo creo que esto lo vamos a empezar a hacer pronto, se coloca como un colgador, con eso donde se ponen los zapatos, ¿sí? Que son plásticos, ¿lo han visto? Bueno, entonces el arsenalero va tirando las compresas ahí, una en cada estanco, ¿sí? Y entonces yo paso, lo miro y sé cuánta sangre ha perdido el paciente. No tengo que hacer mucho esfuerzo. En cambio, si la amontonáis, es difícil saber, ¿sí? Son cosas que uno, viste, que a mí se van ocurriendo, voy a ir tomando cosas y las voy a ir tratando de incorporar. Eso es bueno, bonito, barato, me cuesta muy caro. Entonces así voy a saber y vamos a controlar. La otra forma es que con la aspiración, ¿no es cierto? Va a un frasco. En ese frasco también tiene una medición. Le sumo el suero fisiológico que le he puesto para dar el peritoneo y le resto la sangre que... ¿Sí? ¿Entienden? Me da como resultado eso. O le hago un hematocrito a ese líquido que también me da con una fórmula siempre nivel de sangramiento del paciente. Entonces, hasta cierto punto puede ser tolerable la hemorragia. Después ya no es tolerable. ¿Por qué? Porque tengo que ponerle cada vez más sangre al paciente. Y los pacientes empiezan a gastar sus factores de coagulación. Entonces tengo que estarle colocando además otro exógeno. Vamos a llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Se me olvidó